noches, mis amigos del grupo cristiano Calle Belén. Es un placer para mí saludarlos en esta noche. Yo soy Wilson Ruiz y tengo el privilegio de presentarles al que nos trae la palabra de hoy, Carlos Olivares, mejor conocido como Caco. Caco, bienvenido. Que Dios te utilice en esta noche para bendecirnos a todos. Gracias. Hola, mis queridos amigos del grupo cristiano Calle Belén. Qué bueno saludarles y darles una bienvenida a este canal y invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que le den clic a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos materiales como este, mensaje de la palabra de Dios a este canal. En esta ocasión quiero compartirles un mensaje que me llamó mucho la atención, pero primero quiero que hagamos una oración para que sea nuestro Dios que nos hable. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos das de detenernos en nuestro día a día y escuchar y meditar en tu palabra, mi Dios. Que seas tú hablándonos a nuestros corazones y que esta tu palabra, mi Dios, cumpla el fruto, Señor, por el cual tú le envías, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta ocasión quiero compartirles algo que le sucede al pueblo de Israel, ¿no? Comienza en el pueblo de Israel cuando salen de Egipto y van liderizados por Moisés, camino a Canaán, la tierra prometida. Y Dios le ordena a Moisés que construya un arca, era como un cofre. Él le dio las indicaciones de las medidas y que tenía que ser hecho de oro y le dio todas las indicaciones porque este arca, este cofre grande de oro, iba a representar para el pueblo de Israel la presencia misma de Dios en medio del pueblo de Israel. Esto también le indicaba a Dios pues cómo debían transportarla en ese camino por el desierto hasta llegar a Canaán. Y precisamente en ese camino es donde el pueblo de Israel se enfrenta en batallas a otros pueblos, entre esos a los filisteos, que en una de esas batallas pues los filisteos se apropian del arca y se la llevan. Los filisteos pues por desconocimiento de lo que representaba esta arca no le dieron el trato. Esta arca representaba la presencia de Dios mismo y ellos no lo sabían, por lo tanto lo tenían como un artefacto más. Y Dios trajo juicio sobre estas varias ciudades filisteas donde estuvo el arca, y ellos pues la devolvieron. La pusieron en un carruaje tirado por unas vacas hasta que llegó a la ciudad de Kiriat Jearim, que es una ciudad de Israel. Cuando el arca llega ya a la ciudad de Kiriat Jearim en Israel, dice Primera de Samuel capítulo 7 versos 1 y 2. Los habitantes de Kiriat Jearim fueron y se llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab. Quiero que le presten atención a esta primera casa, porque van a haber dos casas donde el arca, la presencia de Dios mismo, va a estar. Así que la pusieron en casa de Abinadab, la cual estaba en la colina, y fíjense lo que hicieron después, y consagraron a Eleazar su hijo. Tenía Abinadab un hijo llamado Eleazar, y lo consagraron como guardián del arca del Señor. Hasta aquí vemos que están haciendo en la casa de Abinadab lo correcto. Consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor, que era la presencia misma. Y eso es lo que aparentemente estaban haciendo muy bien en la casa de Abinadab. Pero dice después, y así pasaron 20 años desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, a la casa de Abinadab, y los israelitas gemían arrepentidos ante el Señor. ¿Cómo era que teniendo el arca, que representaba la presencia misma de Dios, la tenían en la casa de Abinadab, en el territorio de Israel? Dice este versículo que ellos gemían arrepentidos ante el Señor. ¿Por qué los israelitas hacían esto? Gemían arrepentidos.
Y la respuesta está en el versículo 3 de este mismo capítulo. En ese tiempo estaba Samuel, que era el profeta y era el juez en ese tiempo, y dice así, versículo 3, entonces Samuel habló con todos los israelitas y les dijo, fíjense lo que le dice, si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran. Estos habitantes de Israel en la ciudad de Kiriat Yarim, incluyendo la casa de Abinadab, tenían la presencia de Dios representada en ese arca, pero todavía estaban adorando a otros dioses. Se lo hizo saber el profeta Samuel. ¿Cuántas veces podríamos nosotros estar en esa situación en que la presencia de Dios está con nosotros, pero nosotros no estamos con Dios? Nuestro corazón, nuestra mente está en otras cosas. Hay algo que nos quita ese darle el lugar adecuado a la presencia de Dios. Y le sigue diciendo Samuel a los de Kiriat Yarim, entréguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Entonces el Señor lo librará de la ira de los filisteos. Aquí vemos cómo el arca de Dios, la presencia de Dios, primero estuvo con los filisteos. No lo trataron de la manera correcta, no lo pusieron en el lugar de honor y ellos se tuvieron que deshacer y vino juicio sobre el pueblo filisteo. Después llega a la casa de Abinadab y Abinadab y los israelitas tenían su corazón alejado de Dios. Aún teniendo el arca, aún teniendo la presencia de Dios mismo entre ellos, su corazón estaba adorando a otros dioses. Cuando el rey David se entera de que el arca, la presencia de Dios, está en la casa de Abinadab, él entonces decide ir a buscarlo. Y dice así, segunda de Samuel, capítulo 6, ¿no? David va a llevar el arca, ese cofre que representa la presencia de Dios mismo, la va a llevar a Israel, a Jerusalén, la capital de Israel. Y dice así, segunda de Samuel capítulo 6, versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, en la colina. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab. Me llama la atención que ahora ya no vemos a Eleazar, aquel que había sido consagrado para cuidar el arca. Vemos que han pasado 20 años que tuvo el arca en la casa de Abinadab y ahora tiene otros dos hijos, Usa y Ahío. Y dice que eran los que guiaban el carro, que llevaban el arca de la casa de Abinadab a Jerusalén. Hasta aquí pareciera que todo va muy bien. Pero dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Iban alegres, iban gozosos, iban llevando el arca de la casa de Abinadab hacia Jerusalén. Todo parece muy bien, todo parece que va como Dios manda, pero no. Porque fíjense lo que sucede en un momento. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, el hijo de Abinadab, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Usa temía que el arca se cayera del carro donde lo llevaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué en la casa de Abinadab sucede esto? Que aún teniendo la presencia de Dios, el arca mismo que representa la presencia de Dios en su casa, sucede esto. ¿Qué habían hecho mal? Pues no llevaban el arca como Dios lo había establecido desde los tiempos de Moisés. Lo llevaban en un carro tirado por bueyes.
Y esto que le sucedió a David cuando llevaban el arca, dice 2 Samuel 6, verso 9, dice, y temiendo David entró fue en temor, y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y es una pregunta que también hoy día nos podemos hacer. ¿Cómo esa presencia de Dios puede estar conmigo en mi casa? Pues yo le diría que en la palabra de Dios está la manera correcta de cómo nosotros debemos aceptar ese regalo que hoy en día nos hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, y creer en Él. Y no solamente creerle en Él, sino seguirle a Él y esperar en Él. Y así ese Espíritu Santo de Dios estaría con nosotros, en nuestra casa. Pero, ¿cómo podríamos lograrlo? Pues en su palabra, haciendo lo correcto. Porque no solamente bastaba de estar haciendo buenas obras, haciendo lo bueno, sino lo correcto, lo que está escrito en su palabra, lo que había establecido Dios, de qué manera tenía que transportarse el arca de Dios, que representaba la presencia de mí. Y dice después que David entró en temor y no quiso llevar el arca. Dice el versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, o sea, a Jerusalén. Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Aquí vemos una segunda casa. La primera casa fue de Abinadab. Ahora vemos una segunda casa donde el mismo arca va a estar. David la lleva a casa de Obed-Edom Geteo. Dice Geteo porque esta era de la ciudad de Gad, una ciudad filistea. De hecho, de allá de esa ciudad de Gad era Goliat. Pero ya habían pasado 20 años y la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel había ido conquistando estas ciudades y ya Gad pertenecía pues a conquistas, a tierras conquistadas por Israel. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y fíjense lo que sucede, a diferencia de la casa de Abinadab, lo que sucede en la casa de Obed-Edom, la misma arca. Y dice, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Por qué? Porque en esta casa la presencia de Dios, el arca ese del pacto, el mismo que tuvo en la casa de Abinadab, ahora está en la casa de Obed-Edom, y dice que lo bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Lo más seguro que Obed-Edom sí entendía lo que representaba esa arca, la presencia de Dios mismo, y la puso en un lugar de honor, en un lugar de adoración. Lo trató como debía ser. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con la presencia de Dios en nuestras vidas. Debemos cuidarlo, ponerlo en un lugar, en un sitial de honor, en un sitial de adoración, y tener el cuidado con él. David no quiso traerle el arca, la dejó en la casa de Obed-Edom. Pero cuando llega a oídos de David de que la casa de Obed-Edom había sido bendecida, entonces David decide ir a buscar el arca. Pero David se había hecho una pregunta en el verso 9, donde dice que temiendo David Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca? Quedó con esa incógnita, con esa pregunta. Y después dice, en Primera de Crónicas está la respuesta a esa pregunta de David, porque se había establecido desde mucho tiempo antes. Dice, entonces dijo David, Primera de Crónicas capítulo 15, versículo 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido ¿quién? Jehová, para que lleven el arca y le sirvan perpetuamente. David y nosotros entendemos entonces que
la presencia de Dios no debe ser manejada, no debe ser recibida como nosotros creemos que debemos hacerlo, sino como está en su palabra. Y para eso debemos meditar en ella, porque dice la palabra que la palabra de Dios está para enseñarnos, para guiarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Y hay veces que pensamos que lo que estamos haciendo, que aunque sea para Dios, es bueno, pero no es lo correcto. No siempre lo bueno es lo correcto. Lo correcto es lo que Dios ha establecido en su palabra. Cuando hacemos lo correcto, lo que Dios ha establecido en su palabra, Dios nos bendice. Fíjense cómo Dios bendijo a Obed-Edom y toda su casa. Aquel que tuvo la presencia de Dios, el arca, por 3 meses, y Dios lo bendijo. Dice Primera de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 y 5. Los hijos de Obed-Edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Zacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai. Dice después, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Cuando decidimos que la palabra de Dios sea la que nos guíe, la que nos instruya, la que nos corrija, porque puede darse el caso de que estemos caminando y decimos, pues no le hago mal a nadie como estoy caminando, estoy haciendo bueno, pero no siempre lo bueno es lo correcto. Lo correcto es lo que Dios ha establecido en su palabra. Y cuando nosotros obedecemos su palabra, Dios nos bendice. Así que el Señor nos ayude a entender y aceptar de que no siempre lo bueno es lo correcto. Así que un saludo, y esperando que esta meditación en esta palabra, entre estos varios lugares donde estuvo la presencia de Dios, el arca del pacto, y cómo fue tratada esa presencia de Dios y cuáles fueron los resultados, nos ayude a nosotros a hoy valorar y poner en un sitial de honor esa presencia de Dios en nuestras vidas a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Así que, sin más por el momento, me despido. Hasta luego. La palabra del Señor siempre es nuestra guía de vida, nuestro aliento, nuestra esperanza, nuestra fuerza, y es lo que el cristiano debe permanecer en ella para crecer y que vaya en aumento. Ha sido de gran bendición esta palabra. Ahora les recuerdo nuestras reuniones de Frontline todos los sábados en BMW Center a las 7:30 de la noche, y los domingos las reuniones generales a las 11 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. No se lo pierdan, es importante siempre recibir la palabra del Señor. Ahora los dejo, y no se lo pierdan, con el grupo de alabanza del Grupo Cristiano Calle Belén. Recibámoslos con expectativa. Hasta luego. Entra en mi casa el arca
y me